una luz básica Ajá. del miedo es que gracias al miedo hoy estamos donde estamos. El miedo es algo que te abre posibilidades o algo que te cierra posibilidades. Solo tú. Solo yo. Y se elevaba la cámara y yo solo, hasta que yo desaparecía. Y donde yo empezaba a desaparecer, de que no había nada, ni siquiera un árbol, ni siquiera una piedra, me despertaba. Ese era mi miedo a la soledad. Me dijo en una reunión, tú no le tienes miedo a fracasar, le tienes miedo a tener éxito. Es momento de darte cuenta que es aquello en lo que crees. Cada quien puede encontrar su verdad. Y es por ello que la verdad no existe. Mi nombre es Antonio Díaz. Mi nombre es Héctor Gómez. Y esto es... La verdad no existe. La verdad no existe. Hermano, ¿cómo estás? Bien, contento. Te veo bien. Satisfecho. Es correcto. ¿Por qué? Entusiasmado. Este tema de saludar correctamente. Saludar desde la conciencia de cómo estás. Pero además, las palabras que utilizaste están muy chidas. ¿De dónde viene tanta energía, chinga? De todo un día de micrometas. Hoy me puse una micrometa y en la mañana y se cumplió. A ver, cuéntame. ¿Es que te cuento? Brevemente. Yo hoy tuve curso de capacitación en la mañana. Tenía mucho interés de hacer un rediseño en el proceso de capacitación porque veía que había mucho que trabajar con el equipo que estoy trabajando. Estoy acompañando a un equipo, fíjate qué interesante, es un equipo de trabajadores que durante 30 años han sido trabajadores, son personas que tienen 55 años por medio. Llevan 30 años siendo trabajadores y están cambiando el chip de ser empleados a empresarios. Ok, por alguna razón se volvieron propietarios de donde trabajan. De donde trabajan. Entonces están cambiando ese chip de ser empleados al chip de ser empresarios. Entonces no solamente es cambiar el chip, sino reconocer las técnicas o las habilidades necesarias para poder desempeñarse como empresario. Y supongo que ahí es donde tú estás interviniendo. Ahí estoy interviniendo yo en ese acompañamiento, que es un acompañamiento que lleva su proceso de, ahorita estamos programados para 6 meses el acompañamiento, estamos en el segundo mes, sin embargo, creía que como hay mucho que trabajar ahí, creía que había que aumentar el número de frecuencias en los encuentros. Y como era una micrometa, ahí estaba mi cliente principal. El decisor. El decisor de compra, que estuvo de acuerdo, que está muy contento con los resultados hasta el día de hoy. Está muy contento. Fabuloso, Aplauso para mí. Gracias. De ahí era lo de entusiasmo. Aplauso generoso del equipo. Estamos muy contento y satisfecho con los resultados. Entonces, cuando los mismos participantes pedían que fuera más frecuente, estuvo totalmente de acuerdo y eso obviamente representa también más ingresos. Entonces, hubo un éxito padrísimo ahí. Felicidades. Entonces, eso es lo que hay que reconocerse los logros cada día. Buen punto. Claro, por supuesto. Es parte de lo que te va a permitir aumentar dramáticamente la serotonina, que es justamente esta sustancia que te permite sentirte bien con los logros de largo plazo. Fíjate, ahorita que dices tú serotonina. ¿Tiene que ver con el tema que vamos a hablar? Tiene que ver con un tema que hablar, pero ¿sabes qué? Fíjate que traigo hoy un tema de querer precisamente estoy armando una conferencia que le quiero titular bueno, es que originalmente era más que el póker de las emociones. Fíjate. ¿Póker? El póker de las emociones. Mira. O el póker emocional. Un póker, entonces son las 4 emociones básicas que son. O cambiarlo a las 4 hormonas. Pues porque es una hormona, al final de cuentas. No, pero me gusta el póker emocional. El póker emocional, entonces son tus 4 cartitas y empezar a trabajar. ¿Ya las tienes elegidas? ¿Cuáles son estas 4? Pues sí, esas 4, bueno, la cuestión de emociones es alegría, tristeza, enojo, rabia y miedo. Oye, aparte son las más comunes, ¿no? De hecho, sí. Pero lo interesante es que justamente no estaba preparado. Pero lo más interesante es que vamos a hablar de una de ellas. Hoy vamos a hablar de el miedo. El miedo. Y lo pongo, fíjate, qué interesante. ¿Por qué le tenemos miedo al miedo?
Muy buena, fíjate. ¿Por qué le tenemos miedo al miedo? Y tiene sus luces y sus sombras. Sin duda. Le tenemos miedo al miedo porque por lo que nos produce. Sí. Por las consecuencias. Por las etiquetas que se le han puesto. Por las etiquetas que se le han puesto. O sea, es que de pronto está justamente esta disyuntiva entre si el miedo es algo que te abre posibilidades o algo que te cierra posibilidades. Uh-huh. Estrictamente yo diría que todo depende de cómo lo gestiones, ¿no? Sí. Cómo gestionas la emoción en el momento en que te está llegando. ¿Por qué nos da miedo? Yo creo que primero por tema de desconocimiento, ¿no? ¿Cómo lo articularíamos? ¿Cómo se articularía el miedo? A ver, ¿a qué te refieres con articular? Verbalmente, sí, porque una cosa es sentirlo. Uh-huh. ¿Ah? ¡Ay, güey! Exactamente. Así sería un articulado. ¡Ay, güey! Fíjate, qué interesante. El miedo nos genera una respuesta física de contracción. Ok, sí, esa es la representación física. Del miedo la manifestación física del miedo es una contracción en el cuerpo. Es correcto. Aunque, fíjate qué interesante también, hay un video que yo a veces encuentro en YouTube y a veces no, se lo vamos a dejar ahí a producción, si lo encuentran para que lo metan como parte de esta situación, de un papá, yo supongo papá o mamá, que a 2 niñas aproximadamente de la misma edad les ponen en el pasillo que lleva a su cuarto a una muñeca parada, fíjate, mendigos papás, güey. Seas payaso, mendigos papás, güey. Sí, ahorita está el pasillo, nomás de pensarlo, el pasillo penumbrado, güey. Apenumbradito. Ellas vienen dando vuelta de alguna parte de la casa hacia el pasillo. Vienen las 2 niñas corriendo, güey, porque se ve en el video que vienen las 2 niñas corriendo y entran al pasillo uh-huh. donde es el repartidor de las demás recámaras, yo supongo, apenumbrado, y los papás, güey, supongo, o algún tío desgraciado, nosotros no somos de los tíos desgraciados, algún tío desgraciado, una mendiga muñeca parada, güey, en medio del pasillo, güey. Y lo que me parece sorprendente es que las niñas reaccionan de distinta manera, fíjate muy bien. Las 2 niñas sienten miedo, sin lugar a dudas. Una de ellas se paraliza y se contrae. Primero se paraliza, inmediatamente se le ve el movimiento en el cuerpo. Ojalá que de veras rescatemos este video. Sienten la contracción en el cuerpo y la niña se comienza a hacer para atrás, La otra niña, en cambio, primero se paraliza, pero la reacción inmediatamente después es corre a patearla. Y patea la muñeca, güey. Fíjate cómo ambas, a partir exactamente de la misma emoción, generan una respuesta absolutamente distinta. A mí me gustaría, justamente porque ahorita hablábamos de la respuesta física no siempre es contracción. Otra de las respuestas físicas del miedo es huir. Huyes. O sea, por alguna razón yo sé que algo va a suceder aquí, voy a tener algo, voy a perder algo, tengo miedo a perder algo, tengo la sensación de que voy a perder algo para no utilizar la misma emoción, la misma palabra, y entonces huyo, corro, ¿verdad? Y la otra es simplemente me paralizo y me contraigo. A mí me sucedía de niño en casa de mis papás, atrás de casa de mis papás había un terreno muy amplio. La huerta. La famosa huerta. Es correcto. Y en aquellos años de mi infancia, ese terreno había crianza de gallinas. Había un gallinero. Entonces me acuerdo que mi papá, no sé, o sea, cuando ya veía que caía la noche, se acordaba, dice, chin, no fui a recoger los huevos de los nidos de la gallina. Y para que no se los tragara el mendigo tlacuache, hijo, ve y recoge los huevos de los nidos. Conociendo a mi muy queridísimo, saludos a don Ramón, te mandaba a propósito, ¿verdad? Seguramente. Total, ahí voy. Y oscuro hasta su madre. Oscuro. No, güey. Y luego aparte, fíjate nada más que interesante, yo ya había escuchado que había historias de que se aparecía alguien bueno. al fondo, al pie del árbol de aguacate, güey. O sea, hasta localizado el momento en donde... Sí. Porque esos terrenos, antes de que mi abuelo los adquiriera,
eran terrenos donde se habían utilizado en la famosa cruzada, en la cristera, en la guerra cristera. En la guerra cristera, sí. Ahí supuestamente o enterraban cuerpos o, por ejemplo, los que estaban en la guerra cristera iban y guardaban su dinero antes de irse a la guerra. Lo escondían, lo enterraban. Lo enterraban, según cuenta que dice, capitán, déjame ir al baño. Entonces iban al baño, se recargaban en un arbolito y hacían un pozo, guardaban sus monedas de oro, o sus monedas que traían y hacían su pocito y se iban a la guerra. Y ahí dejaban la energía. Entonces claro. Ya regresaban y ya buscaban. Entonces, y porque más chico mi mamá me contó que un albañil decía, oiga señora, ahí se aparece alguien, ahí hay dinero. Bueno. Entonces un albañil viejón ya veía y entonces buscaban historias y hubo, un día me acuerdo que fue alguien a revisar, ¿no? Entonces yo tenía esa historia. Entonces, cuando yo andaba así, yo me acuerdo que no me atrevía a levantar mi mirada y ver hasta el fondo. No me atrevía. Yo veía al piso, llegaba a la puerta del gallinero viendo el piso. O sea, no levantabas el rostro. No levantaba el rostro. O sea, yo clavado así, recogía y como podía, tiqui. Y yo sentía que una mano peluda me iba a alcanzar así. Y me acuerdo que entraba a la casa corriendo. Y dejaba ahí. ¿Qué pasó? Nada. Era el miedo. Sí, claro. Ahora, de alguna manera, o sea, ya en serio, ¿tú crees que tu papá lo hace a propósito? No tengo idea, no me lo había preguntado. Ok, de acuerdo, pero yo lo pregunto por lo siguiente. De alguna manera te hacían enfrentarte a tu miedo. De alguna manera, o sea, sí seguramente lo hacía a propósito con el hecho de que, a ver, o sea, atrévete no hay nada, o sea, no hay nada, atrévete a. O sea, sí, pero pues ni modo, ¿eh? O sea, atrévete a. Claro, ¿Me explico? Claro. Y además, pues, al fin de cuentas, ahí dicen, tenle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Exactamente. Dicen ahí, por otro lado. Pero mira, yo quiero llegar a ese punto. ¿Será que confundimos el nombre de la emoción que vivimos y a lo mejor vivimos otra emoción, pero nos confundimos y le decimos miedo? Es posible. Por eso yo te decía al principio que tiene que ver con cómo lo articulemos. O sea, en realidad todas las emociones es muy bueno que cuando nosotros las identifiquemos, porque es la clásica, ¿no? Que tú le preguntas, ¿qué estás sintiendo? En el póker, por eso lo del póker me pareció fenomenal. Las personas en general conocemos muy pocas emociones. Ya lo habíamos comentado en algún episodio. El rango de las emociones que sentimos o que podemos nosotros identificar con claridad es muy pequeño. Y entonces a todo le decimos alegría, a todo le decimos tristeza, a todo le decimos rabia o a todo le decimos miedo. No la sabemos identificar. No sabemos identificar el abanico que hay en torno a cada una de ellas. Entonces, hablando muy concretamente del miedo, habrá una serie de emociones que definitivamente no alcanzamos a identificar y la confundimos con miedo. Sin embargo, al tratar de articularlo, por eso yo decía al principio, la mejor forma de articularlo me parece es cuando sientes que hay un peligro de que tú pierdas algo. Y no necesariamente estoy hablando de la vida, ni de la integridad física. Estoy hablando de que tú pierdas, por ejemplo, la noción de lo que conoces. ¿Verdad? De ahí el famoso miedo a lo desconocido. O sea, normalmente yo estoy acostumbrado a que las cosas salgan de una manera o que sucedan de una manera, y cuando de pronto no suceden como yo quiero, pues evidentemente, o como yo estoy acostumbrado y sucede algo completamente nuevo, puedo tener miedo justamente a que no conozco lo que va a suceder. Entonces, obviamente hay intensidades. Yo pienso que hay niveles de miedo que no son tan profundos y niveles que son muy profundos de miedo. Podemos articularlo, por ejemplo, precaución. Ser precavido. Es correcto. Ser precavido sería una intensidad baja del miedo. Puede ser, exactamente. ¿No? Así es. Y depende, pues, justamente de la situación a la que te estés enfrentando. Pero ciertamente lo que creo, mira, hay corrientes teóricas que, por ejemplo, hablan de dos emociones. Dicen, en realidad el ser humano tiene solamente dos emociones: miedo y amor.
Hay corrientes que lo sostienen completamente. Y dicen que todo lo demás, en realidad... Son derivadas. Son ni siquiera derivadas. En realidad tienen que ver más con sentimientos. No lo ponen como emoción. Como emociones, tales como emociones. Claro, insisto, hay muchas corrientes que hablan de una cosa, hablan de otra, pero efectivamente se describe al miedo como lo contrario al amor. A mí me parece que eso sería un primer paso fundamental. ¿Cómo percibes el miedo cuando lo sientes? ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo lo caracterizas? ¿Cómo lo describes? ¿Qué es lo que sientes en realidad? Fíjate que yo personalmente, de los 0, o desde que tengo uso de razón, a los 38 años más o menos, 39 años, muy concretamente en el año 2012, 2013, por ahí así, siempre me consideré alguien muy miedoso, pero el miedo era muy concreto, no era cualquier miedo, o sea, no es que yo le tuviera miedo a todo lo que me enfrentaba en la vida. Mi miedo muy particular era a la oscuridad. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo a la oscuridad. Yo creo que esto que tú hacías en la huerta, impensable que yo lo hiciera, güey. Impensable. O sea, era un miedo muy, muy identificado. Y efectivamente, me parece que esto tiene que ver con cómo percibes las cosas que conoces. Porque yo tenía el miedo a la oscuridad porque yo pensaba, esa era mi creencia, que algo iba a suceder, porque yo no veía lo que estaba sucediendo. O sea, mientras yo lo vea, me siento seguro. Pero si tú de pronto apagas las luces, entonces ya ahí totalmente me da miedo porque no sé lo que va a suceder. Eso me pasaba, ¿eh? Lo trabajé evidentemente y pues... ¿Y salió alguna razón? Sí, una razón compleja, muy elaborada, que a lo mejor no viene al caso mencionar. Sí salió, por supuesto. Okay, entonces, vaya, al final de cuentas es un miedo que estaba fundado en tu historia, en tu creencia, en tu historia. En mi historia de vida, es correcto. Fíjate que yo también tuve un miedo que me acompañó mucho tiempo. Incluso recuerdo que yo tenía pesadillas de ese miedo. Y afortunadamente tuve la oportunidad de enfrentarlo y trabajarlo, que fue el miedo a la soledad. Tanto así que yo recuerdo en secundaria, más o menos, me despertaba de ese sueño, para mí una pesadilla, o de ese sueño complicado, donde yo me veía parado, y yo desde una cámara, como un tiro que le llaman overhead, desde arriba, y se elevaba la cámara. Y yo al elevarse la cámara yo me veía más pequeño y se ampliaba el campo de visión. De visión. Y era como yo estar parado en un desierto donde no había nada. Solo tú. Solo yo. Y se elevaba la cámara y yo solo hasta que yo desaparecía. Y donde yo empezaba a desaparecer, de que no había nada, ni siquiera un árbol, ni siquiera una piedra, me despertaba. Ese era mi miedo a la soledad. ¿Y te despertabas? Me despertaba con miedo. Así, o sea, preocupado. Agitado. Preocupado de que pudiera pasar. Cuando me voy a Monterrey y se presenta la oportunidad, por ejemplo, al principio llegué a Monterrey acompañado de un amigo de la prepa, de Javier, y compartíamos depa. Hubo 2-3 años después que hubo oportunidad se presentó la necesidad, la oportunidad, no sé cómo decirlo, de vivir solo, y yo no me atrevía. De plano. De plano. Estoy hablando ya de 20 años. O sea, realmente ahí, por ejemplo, te atrapa. Ese miedo ya era a nivel funcional. Era a nivel funcional, o sea, no me atrevía a vivir solo. Ay, cabrón. Entonces, de hecho, viví solo un tiempo, y eso fue, creo que, una de las mejores cosas que pude haber hecho. Sí, porque te estabas enfrentando a tu miedo. A mi soledad. Claro. Sí, me enfrentaba, o sea, me vi acompañado de mi soledad. Claro. Pero pues no fue hasta los 21 años. 22 y obviamente años. Lo procesaste ahí, procesaste lo que te estaba pasando. Sí, desde el punto de que yo me fui consciente, pues, de por qué se me dificultaba, por qué no me atrevía a vivir solo, o sea, llegar a la casa y... Nadie. O sea, ¿cómo? Entonces yo sentía esa necesidad de tener acompañamiento. Pero ¿Hoy tú identificas tu mayor miedo en la vida? Ahorita se me dificulta. Te puedo platicar que hace a lo mejor unos 10 años un miedo era el miedo al fracaso.
sea, yo sentirme fracasado era un miedo. ¿Y también lo trabajaste? Y lo trabajé, porque ahorita, por ejemplo, ya no es una opción, no es una posibilidad para mí. O sea, porque a lo mejor ya el tema del fracaso, hoy ya tengo una interpretación diferente. Claro. ¿Me explico? Pero hace 10 años, cuando precisamente empecé un trabajo personal de desarrollo humano, de desarrollarme en el liderazgo, de trabajar un poquito más con estos temas, de conocer nuevos mapas para el crecimiento, me di cuenta que uno de los miedos que tenía era el miedo al fracaso. Entonces era para mí algo estresante saber que cada proyecto que yo iniciara tuviera éxito. De hecho, fíjate qué interesante, ahorita lo estoy reflexionando. Me acuerdo, yo cuando me fui a Monterrey y salí de Monterrey, duré 10 años, cuando regreso a Tepic una temporada, me acuerdo que un muy buen amigo de Monterrey, saludos a Monterrey, Gabo específicamente, me decía, yo le decía, güey, siento que me regreso después de 10 años de haber estudiado una carrera de 5 años, 5 años de una carrera y 5 años de una actividad profesional, siento que regreso sin logros. Y me decía, ¿qué, güey? ¿Estás loco? ¿No te das cuenta lo que has hecho, lo que has logrado? Y yo, ¿qué? A ver, cabrón, para empezar, te saliste de los 17 años de tu casa. Claro. A un mundo que no conocías, una ciudad que no conocías. Una ciudad yo creo que 4, 5, 6 veces más grande. No, 10 veces más grande, güey. Claro. Y una cultura distinta. Y una cultura totalmente distinta. Sobreviviste. Y básicamente un niño. Sí, real. Básicamente, güey. Un adolescente. Exactamente. Llegaste. Terminaste la carrera, güey. O sea, no fuiste de la estadística. Te metiste a trabajar. Trabajaste, produciste. Claro. Te hiciste de amistades, cabrón. Tienes una familia aquí en Monterrey. No, perdón. No. Eso fue, no. Me cansé de tanto éxito que tuve. ¿Me explico? Entonces, y luego, güey, lo que tú hiciste, me platicaba mi amigo, yo no lo hubiera logrado. Ahí está, fíjate. O sea, güey, que no te das cuenta de lo que has logrado, güey. O sea, no te sientes así. Al contrario, has tenido un éxito. ¿A qué viniste a estudiar? ¿A qué viniste a Monterrey? A estudiar. ¿Tienes un título? Sí. ¿Lo lograste? Oye, fíjate que hay un chorro de cosas que me gustaría rescatar. Qué padre que todo esto que estás mencionando. Fíjate. Primera cosa que me gustaría rescatar es voy a empezar de abajo hacia arriba. Porque quiero iniciar por esta última. Es bien raro que los hombres hablemos de nuestros miedos, güey. Es bien raro, O sea, es bien raro primero, si tú vives en pareja, estás casado, lo que sea, que hables de tus miedos con tu pareja. Es raro. Y bueno, esto obviamente tiene que ver con tu sistema de creencias, tiene que ver con cómo ves el mundo, etcétera, pero tiene que ver con esta situación de que de pronto el hombre es el proveedor y que no es posible. O sea, que tú le salgas a tu pareja con que tienes miedo cuando se supone que tu pareja lo que espera es protección. Es mi cuento, es mi verdad. O sea, de pronto, oye, mi amor, fíjate que yo siento que los hombres de pronto pensamos eso. Si yo le digo esto, a ella le va a provocar una situación de inseguridad, porque lo que está buscando es protección en mí, en todos sentidos, económica, física, cultural, social. O sea, es mi espacio seguro este cabrón, como para que él venga y me diga que tiene miedo de tal o cual cosa, primero. Luego nos pasamos al siguiente capítulo, que entre hombres hablemos de los miedos que tenemos, güey. O sea, a mí me parece formidable que un espacio público tú hables de esto, ¿no? Que digas, güey, a mí me daba miedo esto, que yo diga, a mí me da mucho miedo la oscuridad, o de otros miedos que quiero comentar ahorita. Porque los hombres, de pronto entre nosotros, no hablamos de miedo por este instinto competitivo, No, güey, si yo le digo a mi compa, si yo le digo a mi brother del alma que tengo miedo, va a decir, güey, qué pedo con sus miedos, Cuando definitivamente también tiene que ver con tu sistema de creencias. O sea, si tú realmente estás en un espacio seguro, podrías realmente hablarle a eso. Pero luego también esta construcción que tenemos de no querer ir a terapia para decirle al terapeuta, tengo miedo, de tal o cual cosa. Tengo miedo, exactamente. Por ejemplo, famosísimo el video. Famosísimo, pero seguramente nuestro querido productor y editor no saben de qué hablamos. No sé. ¿Sí? Sí, tengo miedo, sí. De hecho, que lo pongan. Oye, güey, no. Nuestro productor está perdido. Sí, pero nuestro editor sí va a poner el video de tengo miedo. Sí, editor, te encargo el video de tengo miedo. Exactamente. Sí, bueno, entonces,
Esa es la primera. Qué interesante, porque me parece que una de las cosas que estamos, de acuerdo a los comentarios que nos han hecho sobre el podcast, estamos de alguna manera abriendo esta ventana de que los hombres tenemos absolutamente, independientemente de nuestra energía, de lo que naturalmente nos corresponde como seres humanos, etcétera, que también nos abramos a la posibilidad de encontrar nuestros espacios seguros para hablar de lo que nos pasa. Entre esto, pues el miedo, ¿no? En segundo lugar, tú hablabas muy concretamente del tema de cuál era, yo te pregunté, ¿cuál es tu miedo más importante? Y entonces yo me eché de reversa la pregunta, para tratar yo también de localizarla. Y fíjate que la primera que localicé fue el miedo a la enfermedad, güey. Hubo un periodo de mi vida, de hace pocos años, en los que primero que nada fallece una prima, güey. Oh, bueno. Luego fallece su papá. Luego fallece su mamá. Luego fallece otro primo. Luego fallece un amigo, güey. Luego fallece mi papá. Pero así casi que por año fallece y fallece y fallece. Y enfermedades complejas, enfermedades que de alguna manera, pues... Difíciles. Difíciles, difíciles de... En sus etapas de evolución los hicieron sufrir, ¿verdad? No fueron situaciones así sencillitas, digamos. Vino el tema del COVID, güey, que se murió medio mundo. Ya sabes que para donde voltearas había gente que se estaba muriendo. Y entonces yo hubo un tiempo muy importante que me dormía, güey. Esto es real, güey. Me dormía y daba gracias por el día, güey. Gracias por un día más. Gracias por un día más. Y si mañana no amanezco... Saso, madre. Sí, o sea, a ese grado. Sí, y me costaba dormirme porque no sabía si me iba a despertar, güey. No, o sea, realmente... Y eso me llevó a la última pregunta que anoté por aquí, o el último concepto que anoté por ahí. ¿Cómo sentimos el miedo, güey? Porque en este caso, por ejemplo, para mí el miedo se traducía en sobrepensar. O sea, yo cerraba los ojos, agradecía que efectivamente yo tuviera ese día, pero empezaba, güey. Voy a amanecer, no voy a amanecer. Si me muero, voy a sufrir, no voy a sufrir. Sí, güey, ¿qué? ¿Cómo? Hasta eligiendo cuál sería tu mejor manera de morir. De morir, güey. Son bonitos pensamientos. Sí, o sea, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, yo te podría decir que la manera en que yo sentía el miedo en ese momento tenía que ver justamente con sobrepensar. Era sobrepensar y se me empezaba a agitar. Y trataba yo de respirar sin conocer métodos de respiración ni nada en ese momento. Conste, aquí ya con cierta preparación de desarrollo humano, cierta, porque nunca se puede decir que eres un gran especialista, pero yo ya traía cierta preparación. Y ni la cierta preparación me apoyaba, güey. Ni la cierta preparación. Y yo sentía, güey, realmente el sobrepensar muy estresante. Hasta que de plano me vencía. ¿Y qué pasaba? No descansaba. Y como no descansaba, me levantaba el otro día agotado. Y ese agotamiento me hacía pensar en que algo me estaba pasando. Y que por eso yo creía que no me quedaba mucho tiempo, güey. Y en la noche llegaba otra vez, gracias. Y así, una tras otra, tras otra. Hasta que un día, de plano, frené el tema. Dije, a ver, espérame, güey, no, pues esto no es vida, no es posible. Y entonces acudí a un mentor para que el mentor me apoyara a tratar de entender qué era lo que me estaba pasando. Y es cuando descubrimos esta serie de sucesos de familiares muy cercanos, muy queridos, muy amados todos, que se fueron yendo del círculo familiar. Y a final de cuentas me estaban provocando esta situación del miedo. ¿Tú cómo sientes el miedo? ¿Cómo sentías este miedo al fracaso? ¿O cómo sentías este miedo cuando salías a la huerta? ¿Cómo identificar? ¿Por qué decir miedo sin conocer exactamente qué es lo que estamos sintiendo? Entonces, lo más reciente con el tema del fracaso, porque yo creo que también a lo mejor muchos se podrán identificar con ese tema, era el nivel 1 de exigencia
Yo me acuerdo que vivía mucho con la exigencia de que Mira, vamos entendiendo que yo estaba desde un ejercicio de emprendimiento. Yo, con el miedo al fracaso nace con la decisión de yo dedicarme a emprender y trabajar mis proyectos. Ya de una vida adulta, tuve creo que nada más un empleo. De joven, estudiando, sí, trabajé. Creo que mi último empleo formal, así bien estructurado, creo que fue hace 20 años, o sea, en 2003 fue mi último empleo. De que tenías que cumplir con un horario. Con horario, o sea, con seguro, nómina, etc. Claro. Pasaron 10 años para volver a tener un empleo en el cual duré nada más 3 meses. Les aguanté 3 meses. No pude con la dinámica yo de ser trabajador, porque trabajé en el sector público. Sí, ubico cuál. Entonces tuve un choque cultural entre cómo trabajar en el sector privado y lo meterse a trabajar en el sector público. Tuve un choque cultural bien cañón. No, duré 3-4 meses, me acuerdo muy poco. Entonces, en este tema del miedo al fracaso, yo lo vivía desde la exigencia de que todo lo que yo iniciara tendría que tener éxito. Y sin embargo, pronto, era el otro tema, pronto. Si yo pasaba, no sé, una temporada de 4 meses, 6 meses y no veía que había unos resultados tangibles, yo ya me desesperaba. Entonces era muy desesperado. Yo quería resultados pronto, porque eso me significaba que yo tenía éxito. Sí, si no tener resultados pronto, entonces era fracaso y entonces de ahí venía ese miedo. Y al grado de que yo recuerdo que yo tenía alrededor de me desesperaba tanto que yo arrancaba proyectos, todavía no cerraba uno cuando ya arrancaba otro. Y llegué a tener vigentes 6 proyectos al mismo tiempo. Y me refiero a proyectos, a marcas. O sea, yo tenía una marca de café, tenía una marca de calzado, tenía una marca de organización de eventos, tenía una marca de... Invernaderos. Invernadero. Plantas. Bueno, más bien, yo apoyaba a un cliente. Yo tenía un cliente que le dedicaba con el tema de plantas. Estaba cometido con el tema de comida. Vendía comida los fines de semana. ¿Me explico? Que después se convirtió en un restaurante. Pero ¿Era tu respuesta al miedo? Era mi respuesta al miedo. Claro. Ser múltiple en funciones, pero al mismo tiempo me estaba bloqueando porque no tenía enfoque. ¿Me explico? Entonces yo así lo viví. Ser exigente y poca paciencia para los proyectos. O sea, pero en este caso, digamos, si lo enfrentabas. Así lo enfrentabas. La respuesta que tú tenías a ese miedo era tener muchos proyectos para no sentirte fracasado. Porque como no terminaba de tener éxito un proyecto, pues yo ya arrancaba otro. Y desesperado, y arrancaba otro. Yo me pude haber quedado con uno, pero mi desesperación me llevó a tener 6 unidades de negocio al mismo tiempo. Que de las 6, la verdad es que pues ninguno daba. ¿Por qué? Porque no le dedicaba tiempo. ¿Me explico? Entonces me exigía mucho en ese espacio y entonces me empezaba a bloquear. Y era un círculo vicioso. Desde el miedo al fracaso, entonces me exigía. Y esto lo sentimos evidentemente por nuestras historias, supongo yo. Sí, sin duda. O sea, nuestras historias son las que nos generan estas creencias de que algo va a pasar, de que algo vamos a perder, como yo decía originalmente, y de que sentimos miedo de esa situación que no sabemos cuál será el desenlace al final. Que es importante enfrentarlo. Es importante, ¿estás de acuerdo? O sea, totalmente. No quedarte pasivo ante el miedo, porque supongo yo nunca me he quedado pasivo ante el miedo. O sea, de alguna manera he buscado la manera de salirle. Fíjate, me viene a la mente la película de Cruz. ¿Te acuerdas de la película de Cruz? Son dibujos animados. La familia. La familia, exactamente. La familia, sí. Que el papá, por proteger a la familia, hacía que se encerraran en la cueva con una piedra ahí. Exactamente, abrían la cueva, salían por comida, se volvían a encerrar y volvían a meterse a la cueva y cerraban la cueva otra vez y se oían ruidos afuera y la madre y no sabían lo que era, ¿no? Hasta que alguien de la familia, que en este caso es la niña, rompe con esa creencia. Ese paradigma y los conmina, los invita a que salgan de la cueva, ¿no? Y permanentemente a lo largo del viaje, el papá está sintiendo miedo. Toda la película es puro miedo. Y aquí es un punto bien importante. Los géneros
¿sienten, algún género siente más miedo que el otro, güey? Yo diría que no. O sea, juntos sentimos lo mismo, pues. Yo creo que a lo mejor son diferentes fuentes del miedo. O diferentes orígenes del miedo. Sí. Porque en este caso, en la película, el papá está permanentemente buscando, o sea, su miedo es perder a la familia. Es perder a la familia. O que cualquier integrante vea vulnerada su integridad física, que les pase algo, que salgan heridos, que se mueran, que se pierdan, cualquier cosa. Porque él quiere integrar que la familia esté unida y a final de cuentas no lo logra, que yo recuerde. Vale la pena hacerle frente al miedo, ¿estás de acuerdo? Sí. Ahora bien, ¿el miedo tiene su lado bueno? Sí, claro, su luz. ¿Cuál? Porque hemos estado hablando más bien de la parte oscura. No necesariamente. De identificar. ¿Cuál sería la luz? ¿Puedo dar este giro o quieres? Dale. ¿Cuál sería la luz entonces? Una luz, sin duda, básica. Las luces del miedo. Las luces del miedo. Una luz básica. Ajá. Del miedo es que gracias al miedo hoy estamos donde estamos. Hoy existimos. Porque si no hubiera tenido yo miedo, cuando iba manejando en la carretera, La Piedad, Michoacán, Guadalajara, ya me hubiera estampado yo en el carro a 180 kilómetros por hora. ¿Me explico? Ahí va, yo me acuerdo, porque hay una carretera preciosa para bajar así, de La Piedad, Michoacán hacia Guadalajara, así donde hay un vado precioso, donde me acuerdo el carro que traía era un GTI, y me agarraba la bajada, venía solo, a las 11 de la noche. Después ¿Es de Cuandureo a La Piedad? A La Piedad. Bueno, sí, Yurecuaro a La Piedad. Yurecuaro a La Piedad. Ajá. Pero más bien de La Piedad, Yurecuaro. O sea, porque yo me acuerdo mucho de la bajada. Porque entonces yo me acuerdo que viajaba desde ahí hasta Colima, o sea. Entonces pasaba por ahí. Y de repente yo sentí una sacudida. Hasta Colima, güey, lejísimos. Yo sentí una sacudida en el carro y eso obviamente provocaba miedo. Que podemos llamarle a lo mejor terror, o podemos llamarle asusto o pánico. Y entonces bajaba la velocidad. Y ya venía 80 mil. Sola la mente de autopista, güey, sola. Pero después del miedo, del susto, bajaba. Entonces ya era más precavido, ¿me explicó? Entonces, de alguna manera te reguló. Me regula. Es una de las luces. Es una luz, sin duda. El miedo te regula. El miedo nos hace precavidos para no andar metiendo estupideces. Así es. Algunos no le calculan muy bien, no tienen falso el termostato de regulación que van y se estampan donde pueden, ¿no? Entonces, esa sería una de las luces, precisamente una luz que nos regula, como tú dices, para ser precavidos y entonces tener seguridad. ¿Otra ubicas? ¿Otra luz? Otra luz del miedo puede ser el tema de planear, por ejemplo. Que nos ayude a planear. Oye, tengo incertidumbre de que... La incertidumbre es prima hermana del miedo. Es prima hermana del miedo. Está relacionada con el miedo. Entonces, de la incertidumbre, híjole, no sé si va a suceder, no sé si va a suceder. Y como si no sucede, lo pierdo. Y esa es la fuente del miedo. Entonces, planeo para que sucedan las cosas. Esa sería otra luz. Y eso que me permite entonces tener certeza de que puedo lograr cosas. Claro. Y fíjate, qué interesante cuando hablas de este tema de que te regula. A mí me parece muy interesante apuntalar que en el caso de los adolescentes, que de acuerdo a los últimos estudios biológicos, el adolescente del género masculino o del sexo masculino tiene la adolescencia entre los 11 y los 25 años de edad, y la mujer entre los 9 y los 23 años de edad, aproximadamente. Más o menos un año en cada caso, o sea, puede ser un poquito después o un poquito antes de terminar, pero más o menos antes de ese periodo. Hay una parte en la que el lóbulo frontal del cerebro no se ha desarrollado correctamente. Y al no desarrollarse correctamente, el lóbulo frontal es responsable de equilibrar la toma de decisiones. Y como no está desarrollado correctamente, toma decisiones sin miedo, güey. Sin miedo, o sea. No hay un filtro. No hay filtro, güey. Y entonces anda pisteando y manejando
o anda cometiendo burradas, o anda aventándose de los segundos pisos. De lo que sea, es lo que sea, exactamente. O sea, genera situaciones que realmente ponen en riesgo su integridad, o ponen en riesgo su futuro, o simplemente alteran el estado normal, el curso normal de su vida, porque no tienen ese filtro. Entonces, en ese caso, muchas veces los adolescentes no sienten miedo. Y luego eso me lleva también a preguntarme qué pasa con estos cuates que practican deportes extremos, ¿verdad? Por ejemplo, el volador de parapente, de paracaídas, que ya de forma muy profesional se aventó desde muchísimos millas, incluso ya había rebasado la atmósfera, que lo patrocinó Red Bull, exactamente, y que se aventó en caída libre, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que no sientan miedo? Y le preguntaron, ¿sentiste miedo nada más de tal kilómetro a tal kilómetro? Pero para que veas cómo la gestión del miedo, a final de cuentas, es una luz. A mí me parece que justamente esto que decías, una de las luces es que tú puedas planear, o que puedas darle equilibrio a la toma de decisiones para efectos de que no vayas a terminar mal, ¿no? Y otra de las luces, también me parece, es que a final de cuentas, si gestionas ese miedo, puedes alcanzar logros que no te imaginabas. Yo te invitaría a que cerráramos, y a mí me gustaría cerrar con una frase que una vez un mentor me dijo en una reunión: tú no le tienes miedo a fracasar, le tienes miedo a tener éxito. Eso es fuerte. El éxito sería otro tema interesante a profundizar. Yo me voy con el tema de darle la bienvenida al miedo. ¿Darle la bienvenida? Por eso empecé con esta pregunta de que por qué le tenemos miedo al miedo. Hay una corriente donde el miedo se rechaza, donde incluso me acuerdo que había hasta conferencias y cursos y libros que en los 80s que decían, 90s que decían, detén el miedo, o saca el miedo de tu vida y ten éxito, o sea, porque no lo saques. ¿Me explico? Entonces aprende a recibir el miedo, aprende a identificar la fuente y aprende a gestionarla, porque el miedo es el que te va a terminar impulsando a lograr lo que quieres. Interesante, muy bien. Y al final de cuentas es un punto de vista, porque la verdad no existe. Listo. Pregunta, escríbanle, ¿por qué el miedo no anda en burro? ¿Por qué el miedo no anda en burro? ¿Por qué el miedo no anda en burro? O sea, no lo entiendo. Lo podremos haber investigado, pero el miedo no anda en burro. Te las dejo, por favor, de preguntar. Listo, vámonos.